¿Qué tal? Bienvenidos a la cita con la información parlamentaria en una semana en donde el presidente de Canarias ha anunciado durante el Pleno que en la segunda semana de abril tendrá lugar la conferencia de presidentes de los cabildos. Se trata de poner sobre la mesa el reto demográfico, los recursos que cada isla necesita para hacer frente a un crecimiento poblacional calificado de desmesurado. Cada cabildo expondrá al Parlamento de Canarias sus soluciones para la emergencia hídrica o habitacional. Enseguida abordamos este asunto, pero antes vamos con otras cuestiones que también han sido noticia en la Cámara Regional. Los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, reciben con satisfacción el anuncio de reforma de la ley de extranjería. Cada comunidad autónoma deberá recibir a un número mínimo de menores migrantes y se tendrá en cuenta la realidad de cada territorio. Luz verde al decreto ley de vivienda ante la emergencia habitacional en las islas. La nueva norma aprobada apuesta por aumentar la disponibilidad de edificaciones inacabadas, construir viviendas protegidas o transformar locales en casas. Más de 370.000 menores están en situación de pobreza o en riesgo de padecerla. Canarias es la segunda comunidad autónoma con más pobreza severa. La solución, una de las prioridades parlamentarias. Esta semana conoceremos el lado más personal de Naira Santana, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista. Con ella hemos hablado sobre música, recuerdos de su infancia y de gastronomía. Y esta semana hemos hablado en profundidad con Jonathan Felipe, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. El reto demográfico, el reparto de menores migrantes o la ley de volcanes, entre los asuntos que hemos abordado con él. Pues hoy vamos a hablar en profundidad con Jonathan Felipe, que es diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, que nos va a atender para hablar de diferentes, como decimos, asuntos de actualidad. Jonathan, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, es todo un placer. Buenos días. Uno de los asuntos, vamos a empezar por ahí, uno de los asuntos importantes que también se han debatido esta semana en el Pleno, sesión plenaria, es esa no aprobación de presupuestos generales por parte del Gobierno central y cómo puede afectar al archipiélago. ¿En qué punto se encuentra Canarias? Porque ayer escuchábamos al presidente Fernando Clavijo diciendo que el apoyo de Coalición Canaria, en este caso al gobierno de Sánchez, pues se podría retirar, ¿no? Sí, bueno, no es una buena noticia para Canarias ni para ninguna comunidad autónoma, tampoco para los ayuntamientos de las islas en este momento, el hecho de que no haya un marco presupuestario, una ley de presupuestos que establezca cuáles van a ser las condiciones, sobre todo en materia del techo de gasto, en el uso de los remanentes de tesorería, y en ese sentido preocupa también las inversiones directas que tenga la comunidad autónoma. Y bueno, lo que se está esperando es que a través de un decreto que prorrogue, no esa prórroga de diciembre, sino una prórroga posterior debido a que no ha habido presupuestos y se creía que iba a haberlos, se consigan algunas medidas que son importantes en este momento para el archipiélago y también espero que para, como digo, todos los ayuntamientos de Canarias. En ese marco en el que estamos y en ese marco en el que ayer el presidente nos decía que estaba negociando para que por vía de decreto puedan entrar todas aquellas medidas que sean buenas para esta tierra. Hay varios retos a los que se enfrenta el archipiélago y en el Parlamento, por supuesto, esos retos se abordan. Uno de ellos es el reto demográfico, un crecimiento poblacional que ha sido calificado de desmesurado. Va a haber una reunión el próximo mes de abril, precisamente aquí en el Parlamento, con todos los presidentes de los cabildos. ¿Qué soluciones se puede dar a este crecimiento desmesurado, como digo, de la población en el archipiélago? Porque los propios ayuntamientos se encuentran con que los recursos esenciales pues no son lo suficientes. Sí, yo más que un crecimiento desmesurado, yo diría un crecimiento descompensado, ¿no? Ha habido una fiebre a urbanizarlo todo y creo que ahí ha estado la clave de este crecimiento, es un crecimiento en ciudades, en las urbes, y se ha abandonado el campo y se han abandonado pueblos y territorios que además representan la soberanía alimentaria. Es algo
que hay que estudiar en profundidad. Por eso es que yo creo que se tiene que llevar desde este Parlamento de forma concienzuda, con un estudio como se está haciendo en este momento, porque es extraño, ¿no? Y lo vemos en el resto de España, la gente pasando necesidad en capitales como Madrid o Barcelona y pueblos vaciados que están incluso solicitando y pidiendo que vaya gente a trabajar en la agricultura y no reconocemos el por qué en este momento está sucediendo esto. Yo creo que el reto demográfico debe estudiar si es verdad que ha habido un crecimiento, como tú has dicho y utilizando tus palabras, desmesurado en algunas zonas del archipiélago, pero también es verdad que hay municipios del archipiélago que están vaciados en este momento y que no tienen por qué estarlo porque pueden ofrecer alternativas de todo tipo y sobre todo la alternativa mejor que es el sector primario. Otro asunto que preocupa al archipiélago es, desde luego, ese reparto de menores migrantes. El presidente de Canarias hablaba esta semana precisamente con todos los portavoces de los grupos parlamentarios para explicarle esa posible reforma de la ley de extranjería. ¿Cree usted que esta reforma será posible y, sobre todo, será posible antes del mes de abril, tal y como ha prometido el gobierno de Sánchez? Bueno, yo lo que sí creo es que se debe actuar de forma urgente, yo creo que maniobra de solidaridad con todas las comunidades y además no solo de solidaridad, sino pensando en el futuro. Es decir, tenemos que hacer ese reparto de menores. La migración es un fenómeno que va en auge, que es un fenómeno que tenemos que naturalizar. Quizás no lo naturalizamos porque tenemos poca memoria, pero somos nómadas desde la prehistoria. Los habitantes, los ciudadanos, el hombre, el ser humano se mueve en los territorios en función de las necesidades en un momento determinado y es un fenómeno que está sucediendo, que viene sucediendo, han visto debido a las guerras en Europa, que sucede con el hambruna en África también, las guerras, y en ese sentido España y Europa tienen que tener una estrategia en un momento determinado de contención de esa migración y en este sentido yo creo que en este momento España y las comunidades autónomas tienen que mirar al futuro con solidaridad, con generosidad y sobre todo sabiendo que todos estamos y nadie es ajeno al fenómeno migratorio. Esta semana además también se votaba aquí en el Parlamento la posibilidad de crear esa comisión que va a investigar la compra de material sanitario durante el COVID, el caso mascarillas. ¿Cree usted que esas comisiones son necesarias para, sobre todo, mostrar transparencia a la ciudadanía, que vea lo que se ha hecho desde el Gobierno de Canarias en la anterior legislatura? Sí, bueno, uno de los trabajos del Parlamento y de los grupos parlamentarios es el control al Gobierno y estamos aquí precisamente como Parlamento para controlar al Ejecutivo y también para legislar en la otra función y en ese sentido pues hay una mayoría suficiente para solicitar una comisión de investigación que se vota en el día de hoy y bueno, aquí se trata de dilucidar responsabilidades políticas y administrativas. Las responsabilidades judiciales, yo soy un acérrimo defensor de la separación de poderes, se dilucidarán en el momento oportuno en el Poder Judicial mediante los jueces y tribunales y aquí en el control al Gobierno pues se trata de precisamente ver qué pasó con esa compra de material sanitario en la época de la COVID-19 que la verdad que es algo muy lamentable teniendo en cuenta además el estado de necesidad al que estaba sometido en este momento a la población y la sociedad. Usted además es alcalde de Breña Alta, el municipio palmero de Breña Alta. Entiendo que, por supuesto, en el Parlamento de Canarias están representados todos los ciudadanos del archipiélago. En su caso, me imagino que será importante cuando se abordan asuntos que afectan a su isla, ¿no? A la isla de La Palma. Hablamos, por ejemplo, de esta ley de reconstrucción, que después del volcán, yo no sé si están satisfechos con el camino que está llevando esta ley, no sé si están satisfechos con los avances que se han producido hasta el momento. Bueno, ahora mismo estamos en la fase de aprobación de esta ley. Vamos a hacer el recuento de las firmas. Es una iniciativa legislativa popular, lo que para mí le da mayores garantías. Siempre hemos hablado de que tenemos que reconstruir la isla de La Palma entre todos, la parte política, la parte de gestión pública, pero también la ciudadanía juega un papel importante sobre cómo reconstruir la isla y cómo repensamos la isla de La Palma y esta ley, al tratarse de una iniciativa legislativa popular que contiene asuntos de vital importancia como la creación de un consorcio que nosotros llevábamos solicitando desde el mes de octubre de 2021, justo cuando había empezado esa erupción volcánica y luego
el hecho también de que se pague, por ejemplo, el valor real de las propiedades, que es algo importante y que va a tener anclaje en una ley siempre y cuando pase los parámetros legales, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante porque la estamos tratando en el Parlamento y porque viene directamente desde la ciudadanía con muchísimos avales por parte de los ciudadanos y ciudadanas de la isla de La Palma. Y en esa ley de reconstrucción, desde luego, importantísimo también contar con más viviendas, en este caso esa modificación de la ley del suelo que va a permitir, puede ser, dependerá de los ayuntamientos, construir en suelo que ha sido anteriormente suelo rústico. Dice que va a haber excepciones, sobre todo pensados en la isla de La Palma. ¿Va a beneficiar eso a los ciudadanos que se han quedado, por ejemplo, sin hogar, incluso también en la propia emergencia habitacional que tiene el archipiélago? Sí, yo creo que has dado en la clave, ¿no? Yo creo que debido a la emergencia habitacional está clarísimo que en este momento no hay vivienda para atender a nuestra población y ha acaecido un hecho en la isla de La Palma que además ha acelerado más ese proceso porque se han sepultado muchísimas viviendas tanto en El Paso como en Los Llanos y en Tazacorte, ¿no? Y en ese sentido pues hay que orquestar mecanismos y fórmulas que permitan atender a esa emergencia habitacional. Creo que en ningún caso, y además el decreto de vivienda tiene todos los informes favorables, tanto del Consejo Consultivo, también el otro día estuvimos en el Consejo Municipal de Canarias y vimos el informe de la FECAN, que también es favorable, y lo que se intenta en este momento, como bien has dicho, es atender a una emergencia habitacional y hacer una cooperación, una colaboración entre los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, el ayuntamiento que somos la puerta más cercana y que además tenemos competencias en los planes generales de ordenación, y el Gobierno de Canarias que tiene la competencia en vivienda y en determinados casos en vivienda pública, en vivienda protegida, que quiere asentar y que esperemos que asienten tanto en la isla de La Palma como en el resto del territorio. En definitiva, se trata de garantizar los servicios esenciales, los servicios básicos a los ciudadanos, como puede ser vivienda, el acceso a la sanidad, porque en este sentido también la ley de volcanes va a cumplir un importante papel, ¿no? O sea, garantizar que en un futuro, si vuelva a suceder en cualquier otro territorio de Canarias lo que ocurrió en la isla de La Palma, los ciudadanos tengan una serie de garantías que por ley estén recogidas, es decir, pues una vivienda, ¿no? Por ejemplo. Esa ley de volcanes, ¿en qué punto se encuentra? Y también me gustaría saber qué opinión le merece. Sí, precisamente esta es la ley de iniciativa legislativa popular y realmente sabemos, por ejemplo, que en La Palma hay una ley del cielo que protege el cielo, igual que hay en Hawái. Hawái y La Palma son pioneros en una ley del cielo. Parece lógico que Canarias tenga una ley de volcanes en un territorio volcánico, en un territorio donde todas las estadísticas dicen que en los próximos 100 años hay un 90%, un 97% de que vuelva a surgir un volcán, y lo lógico parece ser que tengamos un marco legislativo para que cuando sucedan hechos como el que ha sucedido, y teniendo en cuenta ahora mismo que tenemos, podemos verlo con perspectiva, que pueda darle en un momento determinado amparo a estas personas y también amparo a las situaciones institucionales que se puedan dar. Vamos a cambiar de asunto porque además usted está muy involucrado con temas sociales, digámoslo así. Se presentó en su momento una proposición no de ley sobre el ELA, una enfermedad para algunos desconocida, cada vez tiene más difusión en los medios, una enfermedad devastadora para quien lo sufre, para sus familiares también. ¿En qué consistía esa proposición? ¿Qué es lo que se pretende conseguir desde el Parlamento de Canarias? ¿Y cómo surgió la idea de presentarla? Bueno, realmente yo creo que el término que he utilizado es correcto, devastadora. Es una enfermedad que la sufre el paciente y que la sufre la familia que está junto al paciente. Es una enfermedad que deteriora en poco espacio de tiempo, y la iniciativa se basaba en la atención a esas personas, en que se creen partidas diferenciadas y nominativas en los presupuestos de la comunidad autónoma para atender la esclerosis lateral amiotrófica. Y no solo eso, sino que además hay un medicamento que en Estados Unidos está en fase 3 y que lo que solicitamos al Estado, y estamos al Estado a que de alguna forma, a través de la Agencia Española del Medicamento, también acelerara el procedimiento para que este medicamento se empiece a aprobar en España, porque ha dado buenos resultados, los efectos han sido positivos, retrasa muchísimo la sintomatología y este deterioro del que usted habla, y en ese sentido
yo creo que es importante que ante enfermedades como estas, las enfermedades neuronales, que son todas devastadoras, el Parlamento de Canarias y los diputados y los que tenemos responsabilidades públicas demos un paso al frente y lo atendamos, porque aunque nos parezca ajeno, hay muchísimas personas que lo padecen y muchísimas personas que están detrás de esta enfermedad que, como bien ha dicho, y vuelvo a utilizar el término, es totalmente devastadora. Vamos a hablar ahora del sector primario, que ha estado en crisis, muchas quejas por parte de los agricultores del archipiélago, en el caso de la isla de La Palma, que juegan un papel importante también en la producción agrícola y ganadera de Canarias. ¿Cómo se ha vivido desde La Palma la situación de crisis que está viviendo, como decimos, los trabajadores del sector? Bueno, pues lo hemos visto también, las asociaciones de agricultores y realmente todas las personas que están detrás del sector agrícola han dado un paso al frente, como lo han hecho en toda Europa prácticamente. Y parece lógico, ¿no? Parece lógico que por un lado se nos llene la boca de hablar de soberanía alimentaria, de proteger y de un proteccionismo de nuestros agricultores, incluso invitar a los relevos generacionales, y por otra parte nos entren fresas contaminadas de Marruecos, ¿no? Es que tenemos que estar en este momento al lado de los agricultores necesariamente, y sobre todo tenemos como instituciones y como gestores públicos que dar un mensaje al futuro. Es decir, aquí yo creo que lo más importante y el reto más importante que tiene la ciudadanía canaria en este momento es proteger la soberanía alimentaria. Hay una frase que yo he utilizado en alguna ocasión, que la aprendí en su momento, que dice que el ser humano es un aparato digestivo que tiene como anexo un cerebro, y tenemos que garantizar el alimento de nuestra ciudadanía, de nuestra gente, y en eso nos tenemos que diferenciar. Y tenemos un territorio que ahora es verdad que tenemos un proceso de sequía importante que también tenemos que abordar y estamos abordando, pero tenemos un territorio que se presta en zonas de medianía a poder aspirar a esa necesaria soberanía alimentaria. Me gustaría también, por otro lado, conocer su opinión sobre el debate del Estado de la Nacionalidad que se ha celebrado recientemente. Hay quien dice que ha sido un debate demasiado conciliador, quizás esperaban más crispación, esa crispación que se vive ahora mismo en el Congreso de los Diputados, que se trasladara hasta el Parlamento de Canarias. Usted, como político, como representante de un ayuntamiento en este caso, y también como diputado del Parlamento de Canarias, ¿cree que esa crispación es necesaria o es mejor ese tono conciliador, sobre todo en una institución como esta, como la del Parlamento? Bueno, yo no soy nadie para calificarme, pero como me gusta la conciliación, a mí me ha encantado la posición del presidente, sinceramente, tendiendo la mano. Me ha gustado el modo canario de hacer las cosas, el hecho de que la política es de acuerdos, y está clarísimo, vemos cada vez un Parlamento más fragmentado donde hay que llegar necesariamente a acuerdos para sacar los temas de interés adelante, y en ese sentido yo creo que estamos en el momento donde la sociedad tiene que abandonar la crispación. Hay demasiados problemas sociales que abordar y demasiados problemas que ya vienen solos para que nosotros, que tenemos de alguna forma la obligación de buscar las herramientas para solucionar y solventar esos problemas, ponerle más crispación a un escenario que ya de por sí está crispado. Y en ese sentido yo creo, y concretamente ya he vivido algunos debates del Estado de la Nacionalidad, me ha gustado mucho precisamente por ese tono conciliador, por apartar la rabia, por apartar la desilusión y aportar esperanza, ilusión, acuerdo, conciliación, que yo creo que es lo que necesita en este momento la sociedad y lo que yo creo que la ciudadanía espera de los responsables públicos en este momento. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje de esperanza, de ilusión, y de que sobre todo haya un tono conciliador en instituciones como esta, el Parlamento de Canarias. Jonathan Felipe, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, gracias por habernos dedicado unos minutos y hablar con nosotros de estos temas de actualidad. No, gracias a ustedes por invitarme, es un placer. Gracias. La sesión de control al Gobierno de esta semana ha dejado el anuncio de la reunión de todos los presidentes de cabildos para la segunda quincena de abril, un encuentro que se abordará en el Parlamento y que tendrá como objetivo analizar el reto demográfico. Por otro lado, la primera jornada del Pleno también servía para escenificar la preocupación de los grupos parlamentarios por la no aprobación de los presupuestos generales y cómo afectaría esto a Canarias. La segunda quincena de abril tendrá lugar la conferencia de presidentes de los cabildos. Sobre la mesa, el reto demográfico y las consecuencias de un crecimiento calificado de desmesurado.
la crisis hídrica, la crisis climática, la despoblación de las zonas rurales, la gestión de los espacios turísticos, la vivienda. Ustedes hablaron, pero no hicieron nada. ¿Cómo vamos a poder dar respuesta a una población que sigue creciendo de una manera desmesurada y que nuestros servicios públicos son incapaces de llegar al incremento poblacional? 4 grupos parlamentarios han mostrado su preocupación por la no aprobación de los presupuestos generales y cómo afectará a Canarias. El Ejecutivo afirma que debe haber compromiso con los asuntos de las islas, de lo contrario no habrá apoyo al gobierno de Sánchez. Los canarios van a tener una respuesta adecuada, es verdad que un poco tardía, pero van a tener una respuesta adecuada para saber que los problemas de Canarias se van a resolver. Vamos a tener un agujero en nuestras cuentas de cerca de unos 448 millones de euros. ¿O qué va a pasar, por ejemplo, con los compromisos de la Agenda Canaria que se adoptaron para su sesión de investidura? Me gustaría preguntarle si todavía cree que ha sido una buena idea apoyar al señor Sánchez en la investidura. Para los independentistas, señor Clavijo, no dude que habrá 15.000 millones de condonación de deuda. Yo creo que está bien del tremendismo de algunos de sus socios que precisamente, como comentaré al final, no han ayudado tampoco mucho en este proceso. Pero es verdad que a partir de ahí vienen las dificultades. Evidentemente las consecuencias para Canarias en determinados capítulos pues afectan en cuanto a las inversiones y es ahí donde como Gobierno de Canarias vamos a intentar colocar todas aquellas cuestiones importantes para Canarias y que van a depender simple y llanamente de la voluntad política de incluirlas si quieren tener el voto. El resto de cuestiones pasaron por las camas hospitalarias ocupadas por pacientes dados de alta y el reparto de menores migrantes. A los mayores y defender sobre todo su dignidad, ¿tanto le cuesta eso? Hoy en día hay en Canarias 566 mayores en los hospitales. Nosotros, esos mayores los vamos a atender dignamente, siendo conscientes, como dije, que tenemos que redimensionar y modificar nuestro sistema sociosanitario. Y esa atención adecuada en defensa del interés superior del menor solo sería posible si se comparte tal responsabilidad entre todas las comunidades autónomas. Que de manera obligada el Gobierno de España ha cambiado de actitud a este respecto y ya ha entendido y se ha venido a la necesidad de un cambio legislativo. Entre los aspectos del reparto de menores está el compromiso de que haya un número mínimo de menores que tengan que ser recibidos por cada territorio. Por cierto, que el presidente de Canarias explicaba a los portavoces parlamentarios los avances para reformar la ley de extranjería y que así todas las comunidades autónomas pudieran recibir a menores migrantes, teniendo en cuenta, por ejemplo, la particularidad de cada territorio. Una buena noticia que las fuerzas políticas, en la mayoría en Canarias, nos hayamos puesto de acuerdo anteriormente sobre este asunto y es una buena noticia que también coincidan con la mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, ¿no? Desplazarnos, si es necesario, la Junta de Portavoces para hablar con la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados a los efectos de que entiendan esta realidad. Todo lo que no pase por intentar solucionarlo aquí, pues es un poco echar balones fuera. Yo creo que el problema de la inmigración ilegal, en este caso de los menores, es un problema muy grave, es un problema muy serio y que no tiene fácil solución. Avanzamos en base al acuerdo del Pacto por la Inmigración y el Empleo, concretamente en lo que podría ser una distribución más responsable. En esas 2 vías se está trabajando, por un lado con las comunidades autónomas y por otro lado intentar modificar ese artículo 35. Se modifiquen las normas que hayan que modificar y que la tutela la suma en los porcentajes que se ha determinado cada una de las comunidades autónomas. Nos resulta complicado el cómo se va a articular este reparto, si va a haber una remisión o qué texto tendremos. La escasez de vivienda en Canarias es sin duda uno de los principales retos a los que se enfrenta el Ejecutivo. El Pleno del Parlamento también ha aprobado el decreto ley para intentar frenar esta situación, más vivienda protegida y poder construir viviendas en locales. Estas son algunas de las medidas. Son casetas de campaña, en alquiler en la azotea de una vivienda en Santa Cruz de Tenerife. Uno de los ejemplos de la emergencia habitacional que ha dado pie al decreto ley de medidas urgentes que ha presentado el Gobierno. Se apuesta por dar respuesta a la emergencia habitacional sin consumir más suelo del que ya está planificado o antropizado. El decreto busca facilitar el acceso a la vivienda a corto plazo, por eso se plantean medidas como la recalificación de locales a viviendas. Se permite tanto que aumente el espacio habitable como que se subdivida el ya existente y se promueve la conclusión de lo que hay sin terminar. Nueva Canarias y Partido Socialista han votado en contra. Este decreto donde se ha hecho es en un chalet con piscina y han ustedes eliminado la participación de ayuntamientos, de cabildo, por supuesto de los grupos parlamentarios. No entra a regular los precios del alquiler, no entra a captar viviendas vacías, 211.000 viviendas vacías, no entra a poner límites al alquiler vacacional. A favor los grupos que apoyan al Gobierno más Vox.
Vox exige un cambio en la política de vivienda que se ha venido practicando hasta ahora en Canarias, desde que Canarias tiene las competencias asumidas para impulsar la obtención y construcción de viviendas protegidas, tanto de promoción pública como de promoción privada, también de viviendas a precios asequibles. Existe una situación de tal extrema y urgente necesidad que justifica sin lugar a dudas la promulgación del presente decreto ley. Una herramienta muy potente porque permite superponerla al planeamiento, pero esto es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. Es importante que este decreto ley se tramite como proyecto de ley para que todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara pues podamos llevar a cabo las aportaciones o modificaciones. La agrupación socialista Gomera votó también a favor de la tramitación del decreto como proyecto de ley junto a los grupos de la oposición. En contra votaron los grupos Nacionalista, Popular y Mixto, que impusieron su mayoría. También aquí en el Parlamento Canario se va a investigar lo ocurrido con la compra de material sanitario durante la pandemia, en este caso por parte del Servicio Canario de Salud. El Pleno de la Cámara Autonómica ha aprobado por unanimidad la iniciativa de los grupos Nacionalista, Popular y Vox para crear una comisión de investigación sobre este asunto. Se da la circunstancia de que una comisión de investigación sobre este tema ya fue planteada durante la anterior legislatura, aunque eso sí, sin éxito. Se lo dijimos en los medios de comunicación y en las instituciones. Les advertimos que eran muchas las irregularidades y de tal gravedad y consecuencia que se hacía imprescindible ofrecer explicaciones y asumir responsabilidades. Los datos sobre la situación de la pobreza en Canarias son claros. Canarias es la segunda comunidad autónoma con más nivel de pobreza severa y es que casi 4.000 menores están en situación de pobreza o en riesgo de padecerla. Desde el Parlamento afirman que este asunto debe ser abordado como una prioridad. Los datos son sangrantes. La tasa de pobreza en Canarias entre los menores de 18 años se situó en el 47,8% de la población infantil y adolescente. ¿Y cómo se corrige? Vamos a incidir sobre todo en la prevención. En paralelo, otros dos grandes retos, empleo y vivienda. 25.000 personas la demandan. El gasto de vivienda, especialmente para los menores de 18 años, supera la mayoría de los países europeos. Crear empleo digno, empleo de calidad y formación para la ayuda de grupos vulnerables. La importancia es el seguimiento y el acompañamiento que le hagamos a esas familias. La oposición saca a relucir la gestión anterior y reclama una apuesta sólida por lo social ha supuesto que 112.000 personas no entren en situación de pobreza. ¿Para cuándo el complemento a la renta canaria de ciudadanía? Aquí ha habido decretos por superurgencia, se han declarado muchísimas emergencias. La propuesta de este Gobierno de Canarias se modificó la ley del ingreso mínimo vital para permitir que las comunidades autónomas pudiéramos cogestionar ese ingreso mínimo vital. Estamos en negociaciones con el Estado. Y en medio del Pleno, un grupo que apunta que hay diferencias entre menores migrantes y menores de aquí. Primero el canario, después el canario y por último el canario. Cuando hayamos erradicado la pobreza de nuestra gente, entonces nos deberemos de preocupar de los demás. Que primero los niños y las niñas, segundo los niños y las niñas, tercero los niños y las niñas vengan de donde vengan y tengan el color de la piel que tengan. Más de 19.000 familias con menores a su cargo y en riesgo de exclusión recibirán este año casi 5 millones de euros en ayudas. El diputado del Común, Rafael Llanes, ha entregado a la presidenta de la Cámara el informe anual del año 2023, un documento que recoge, entre otras cuestiones, la necesidad de cumplir con los plazos legislativos para resolver las solicitudes de la renta de ciudadanía o la solicitud en el grado de discapacidad. El principal motivo de este retraso, según el diputado del Común, es la falta de presupuesto. Mientras que si esa misma persona la presenta en Canarias, tiene que esperar al año 2026. Y eso si no fallece, porque durante 2023 fallecieron 2.300 personas en la lista de espera de dependencia. Si miramos a otros parlamentos autonómicos, Galicia echa a andar su 12ª legislatura, mientras que en la Asamblea de Madrid la crispación sigue instalada entre el Gobierno y la oposición. Don José Ramón Gómez Besteiro. Don Ana Belén Pontón Mondelo. Don Miguel Ángel Santalices Vieira obtivo a maioría absoluta, polo presidente proclámase presidente do Parlamento de Galicia. Inicias unha legislatura e, polo tanto, eu lles pido que colaboremos todos.
Ruego a los señores diputados que formulen la pregunta, porque les recuerdo que aunque casi todos los diputados conocemos el tenor de la pregunta, los ciudadanos que nos están escuchando no saben el tenor de la pregunta y por eso yo creo que el decir la pregunta es cortesía. Presidenta, ¿qué valor hace de la situación política en la Comunidad de Madrid? Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias por su pregunta, señoría. La valoración política la valoro mejor que nunca a pesar de su gobierno. Gracias. Que no sabe ni cuánto se paga, ni quién paga el dúplex de lujo en el que vive. No tengo nada, no tengo ningún piso. A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Esta semana descubrimos el lado más personal de Natalia Santana, ya es diputada de Nueva Canarias, bloque canarista. Como viene siendo habitual y con el objetivo de conocer a la persona que hay detrás de la política, hemos hablado con ella de gastronomía, de música y también de literatura. Bueno, hay una anécdota que mi familia siempre cuenta. A mí desde pequeñita me gustó enseñar a los demás. Además, empecé a hablar muy pequeñita, con 9 meses ya hablaba. Hay grabaciones mías que casi hablaba perfecto con 1 año y algo. Entonces, estábamos creo que en primero de primaria y tocaba pues las funciones de los seres vivos. Y yo levanté la mano y quería explicar la reproducción a mis compañeros. Me puse de pie en medio del aula y había una maceta, entonces dije, mi madre siempre lo cuenta y mis tías, ¿no? Mi madre es la maceta con la tierrita, además con un baile. Mi padre es la semilla y yo soy la flor. Yo creo que no podría elegir un plato sino un menú gastronómico completo y además que me encanta el caldo de millo de mi madre con un buen trocito de queso, si puede ser majorero, por supuesto, mejor. Y de postre, pues la tarta de natillas y chocolate de mi tía que ya no está y que era maravillosa. Me encanta La Palma. La isla de La Palma, que además bueno, pues ha sufrido mucho en los últimos tiempos, para mi familia y para mí es un remanso de paz. Nos encanta la naturaleza y por algo la llaman la Isla Bonita. Pero si tuviese que recomendar un libro, aunque no se trata de un ensayo ni una novela, recomendaría que todos y todas leyésemos Natura y Cultura de las Islas Canarias. Yo creo que ese libro marcó un antes y un después sobre nuestra cultura. La verdad es que mis gustos musicales son muy diversos. Me gusta mucho Coldplay, Bruce Springsteen, Dani Martín. Tengo pues, un abanico de autores y de bandas que me encantan. Ludovico me lo pongo últimamente mucho porque me ayuda a relajarme y a concentrarme. Si tuviera que recomendar un sitio, en Fuerteventura recomendaría mi sitio, que es Jinijinamar. Es un enclave maravilloso que invito a que todos y todas pues vayan y lo visiten, que es un lujo. Bueno, un defecto que no tolere en los demás es la mentira. Y lo practico en mí misma, es decir, prefiero una verdad incómoda, aunque me cueste digerirla, que una mentira. Y una virtud que valore es la bondad. Creo que con la bondad el mundo funcionaría muchísimo mejor. La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha recibido esta semana una representación del proyecto Movilízame de Mensajeros de la Paz, un proyecto que atiende a personas mayores de Tenerife y Gran Canaria y que promueve un envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada. Y con estas imágenes nos despedimos hasta la próxima cita aquí en el programa Parlamento en Televisión Canaria, que será, eso sí, ya después de Semana Santa.